Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la última parte, las geoformas argentinas, más concretamente todo lo referido a las llanuras, ¿sí? Que en realidad hay una gran llanura dentro de nuestro país, pero se subdivide en dos partes y después van a ver por qué, ¿no? Entonces los vamos a ir comparando. Lo que sí tienen en común es el origen geológico, ¿sí? El origen geológico, y es lo que me interesa que sepan, es que es de lo más actual dentro de nuestro territorio, ¿sí? Se ha ido generando y se sigue generando durante esta era cenozoica, ¿sí? Se han ido acumulando los sedimentos, se han ido compactando, formando la actual llanura, ¿sí? Acumulándose en estas zonas más bajas, más deprimidas, que se acuerdan que yo les había mencionado clases anteriores, que esta era una zona que estaba sumergida en muchos sectores, tanto es así que restos fósiles marinos, entonces hay datos científicos que avalan esta teoría, que estaba sumergida y después posteriormente se ha ido sedimentando y compactando todos estos restos y lógicamente sumado a los movimientos epirogénicos lógicos que tiene la Tierra, y hay algunos sectores de ascenso, ¿sí? Porque cuando asciende una parte o alguna otra desciende y otras partes también ascienden, entonces, bueno, como un acordeón, por decirlo de alguna manera, entonces tiene sus implicancias en otras zonas, casi que es imperceptible. Acá hay pocos movimientos tectónicos que sean perceptibles, hubieron algunos, pero no son de gran magnitud, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver las diferencias en cuanto al relieve, que si bien ustedes van a decir, sí, es una llanura, sí, bueno, pero hay ciertas particularidades que después van a ir viendo sobre cada una de estas partes para después poder decirlo de la manera más completa posible. Y después está el clima y los suelos y bioma, que esta es la última parte. Esto es lo que más se diferencia entre sí, entre los dos tipos de llanuras, ¿sí? Vamos a ver comienzo. Recuerden que tienen los apuntes de clase, es importantísimo que lo vayan acompañando con eso, para que se queden tranquilos, tranquilas, que mucho de lo que les voy a decir está ahí, y algún que otro detallecito de por ahí no lo tengan del todo claro o quieran reforzarlo, lo escriben ahí al costadito o se lo toman como un apunte así aparte, y lo van a ir acompañando, y cuando lo tengan que estudiar les resulta más fácil. Pero como siempre les digo, me interesa mucho que ustedes le presten atención a los mapas, le presten atención a todo lo que les explico, para que después cuando aborden la parte del apunte entiendan a lo que iba con algunas explicaciones que les doy, ¿sí? Bueno, vamos a darle comienzo, ¿sí? Bien, como ya habíamos visto, ¿sí? Los tres grandes sistemas, ya habíamos visto sistemas montañosos, planicies y mesetas, y hoy lo que vamos a ver son las llanuras, que en realidad en la Argentina es un solo gran grupo de llanura, que es llamada llanura platense, ¿sí? Viene del Río de la Plata, lógicamente, porque la pendiente en todo caso de esta llanura es hacia el Río de la Plata, producto justamente de todos los ríos, o la mayor parte de esos ríos vierten sus aguas directa o indirectamente sobre el Río de la Plata, ¿sí? Porque es parte de esta cuenca del Plata, que ustedes ya vieron el año pasado, ¿sí? Esta llanura platense es tan extensa que lógicamente se divide en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado tenemos la llanura pampeana y por el otro tenemos la llanura chaqueña, ¿sí? Se van a diferenciar justamente porque lógicamente, primero y principal, su ubicación, ¿sí? Su ubicación, ya vamos a empezar de la base que ya es diferente. Por ende, también el clima va a ser diferente, lógicamente, porque si hablamos de la latitud, recuerden que la latitud es un condicionante, es un factor que influye en los elementos del clima. El relieve, ¿sí? Si bien comparten en común que son llanuras, vamos a ver que hay ciertas particularidades dentro de cada una de estas. Los suelos son diferentes, ¿sí? La composición química y física de estos suelos es diferente, por eso también la confluencia de todas estas cuestiones y la interrelación entre todos estos elementos va a hacer que después, por ende, el bioma también sea diferente, ¿sí? Todas las condiciones vegetales que tiene cada una de estas áreas son diferentes, por ende también las actividades económicas que se desarrollan en cada una de estas, así que vamos a ir viendo a partes, ¿sí? Así podemos comprenderlo mejor.
empezando por su ubicación, ¿sí? Vamos acá a mostrar el mapita. Fíjense que todo lo que está coloreado en color verde es toda la llanura platense. Ahora la vamos a dividir y van a ver bien dónde se ubica cada una de las llanuras, ¿sí? Pero fíjense que incluye parte de lo que es Salta, ¿sí? El este de Salta, ¿sí? Todo lo que es Formosa, el Chaco, gran parte de Santiago del Estero, ¿sí? Parte de lo que es Córdoba, todo Santa Fe, todo Entre Ríos, todo, prácticamente todo Corrientes, salvo justamente el límite con el río Aguapey. Recuerdan que ese era el límite natural que existe con la meseta misionera, ¿sí? Después tenemos la provincia de Buenos Aires, lógicamente la incluye en su gran mayoría, y parte de lo que es La Pampa. Ahora vamos a ver bien cómo se subdivide, ¿sí? Fíjense que yo ahí se los marco como con una línea punteada en color rojo, ahora se los resalto, pero para que lo tengan como referencia, yendo de este a oeste, ¿sí? Fíjense, ¿sí?, que donde está el norte de Entre Ríos, justo el límite entre Entre Ríos y Corrientes, ahí es donde empieza, ¿sí? Empiezan a enmarcar, siguen el límite interprovincial entre Corrientes y Entre Ríos. Luego, cuando llega a Santa Fe, baja, ¿sí?, va hacia el sur, ¿sí?, hace como una especie como una especie de hendidurita, ¿sí?, ahí, y después vuelve a subir en el momento en que se encuentra con Córdoba y sigue nuevamente el límite interprovincial ahí entre Córdoba y Santiago del Estero, ¿sí? Eso como referencia bastante fácil de localizar y de diferenciarla. Al norte vamos a encontrar entonces la llanura chaqueña y hacia el sur la llanura pampeana, ¿sí? Eso se los aclaro porque muchos chicos cuando me responden ¿dónde está la llanura chaqueña? Me dicen, está al norte. Está bien, sí, pero ahí hay que aclarar, al norte de qué, de la llanura platense. ¿Por qué? Porque después cuando me dicen la llanura pampeana, se encuentra al sur, dicen, simplemente se encuentra al sur. ¿Se encuentra al sur de qué? De la llanura platense, ¿sí? Pues si decimos como en función a la República Argentina, está incorrecta, ¿sí?, la respuesta. Bien, entonces al norte la llanura chaqueña y al sur de la llanura platense está la llanura pampeana. En cuanto a su relieve, ¿sí?, si bien, como les decía, comparte en común que es una llanura, lógicamente es una llanura, tiene ciertas particularidades esta llanura. No es simplemente una llanura totalmente al 100%, sino que se van a dar cuenta que hay algunos desniveles. Por ejemplo, en el caso de la llanura chaqueña, ¿sí?, existen diferentes sectores. Yo ahí se los estoy marcando de una manera bastante caserita, se los marqué. Lo que está en color amarillo es el Chaco Alto, es la parte más alta, si se quiere, de esta llanura, ¿sí? Por eso les digo, tiene ciertas pendientes, ¿sí? Después tenemos el Chaco Deprimido, que está todo como en color verde oscuro. Es una zona que, como bien dice el nombre, está deprimido, bajo, ¿sí? Es una zona que está más baja, queda como encerrada entre dos partes que son un poco más altas. Entonces ahí se suelen generar bañados, pantanos, ¿sí? Es una zona muy rica desde el punto de vista de la flora y la fauna. De hecho hay parques provinciales en esta zona, pero lógicamente es muy difícil el asentamiento de la población en esta zona, ¿sí? Donde está el famoso el Chaco impenetrable, ¿sí? Es una zona complicada para el asentamiento de la población y lógicamente para la circulación, ¿sí? Bien, después tenemos lo que se llama el Chaco Bajo, ¿sí?, que si lo comparamos con el Chaco Deprimido es un poco más alto, ¿sí? Es una zona también de gran riqueza, pero es mucho más simple la comunicación y la circulación, y el relieve es mucho más amigable. Entonces lógicamente ahí es donde se suelen establecer la mayor parte de la población. No por nada en esas partes se encuentran las provincias, las capitales provinciales, ¿sí? Bien, y después tenemos lo que se llama la diagonal fluvial, que como bien dice el nombre es una diagonal, que ahí lo ven bien, es como una diagonal. Por esa diagonal transcurren varios ríos importantes, el Dulce, el Saladillo, el Salado, recontra importante el Salado, ¿sí? Ojo que hay muchos ríos salados en la Argentina, ¿sí? Este es uno. Después existe otro río salado que es el que está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero este río salado
es realmente muy importante y muchos de ellos tienen su desembocadura, ¿sí?, sobre el Río de la Plata indirectamente, ¿sí? Indirectamente, ¿sí? Recuerden que forman parte de la Cuenca del Plata, todo esto parte de la Cuenca del Plata, ¿sí? Directa o indirectamente vuelcan sus aguas. Entonces por eso también es importante y lógicamente para el asentamiento de la población, porque significa el tener ríos, el poder tener abastecimiento de agua dulce en zonas en donde no necesariamente tenemos precipitaciones abundantes, ¿sí? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y después, por último, tenemos esta otra zona que es bastante baja, que se llaman los esteros, ¿sí? Es una zona de muchos esteros, son zonas bajas los esteros, en donde se suele acumular mucha agua, es mucho más que un pantano en ese sentido, ¿sí? Porque se acumula el agua, ahora les voy a mostrar después unas imágenes para que se den una idea, y lógicamente prolifera todo tipo de flora que es propia de zonas muy húmedas, ¿sí? En donde directamente las raíces de esa vegetación están en el agua, ¿sí? Así que es muy rica desde ese punto de vista, y tanto es así que son visitadas todos los años por muchísima gente del exterior. Ejemplo, los esteros de Liberá, porque es una zona sumamente atractiva, ¿sí? Y una de las pocas en el mundo que conserva tan bien esta ecorregión. Es una zona que quedó baja, porque claro, quedó entre la meseta misionera y el Chaco Bajo, ¿sí? Entonces quedó como en esta zona enmarcada y se ha acumulado mucha agua, y obviamente es muy rica en cuanto a su fauna también, lógicamente, porque imagínense que se desarrollan todo tipo de animales y conviven cocodrilos, ¿sí?, un montón de insectos, un montón de especies raras, bueno, aves de todo tipo, así que es muy rica desde todo punto de vista. Lógicamente el asentamiento de la población es sumamente dificultosa, entonces, bueno, es una zona que si bien es visitada y todo, es difícil para el asentamiento de la población y el desarrollo de otro tipo de actividades que no sean destinadas al turismo o a este tipo de avistaje de aves y todo eso. Bueno, eso en cuanto al relieve en general. Se darán cuenta, ven que es bastante diferente, si bien y llanura, porque todo no deja de ser llanura, existen este tipo de variaciones. Y después en el caso de la llanura pampeana no se queda atrás, porque también tiene sus particularidades, tiene sus ondulaciones, tiene sus partes deprimidas, ahora se van a dar cuenta. Bueno, acá yo les mostraba los esteros correntinos, ¿sí?, que ahí les acabo de hablar de eso, ¿sí? Pero fíjense, en el caso de la llanura pampeana, fíjense las lomadas entrerrianas, porque Entre Ríos al 100% es parte de la llanura pampeana, ¿sí?, al 100%. Entonces, las lomadas entrerrianas es un caso en donde podemos ver que hay zonas más altas, ¿sí?, dentro de esta llanura. No llegan a ser claramente no llegan a ser cerros, ¿se entiende? No llegan a ser sistemas serranos siquiera, ¿sí? Son lomadas. Bien, después tenemos el delta. Como ustedes ya saben, el delta es la desembocadura de un río que generalmente es de llanura, ¿sí?, que vuelca sus aguas sobre, puede ser un río o un mar, en este caso es el Río de la Plata, vuelca, porque es el delta del Paraná, ¿sí?, del río Paraná. Vuelca sus aguas, pero como es un río de poca pendiente, esos sedimentos que viene arrastrando se quedan acumulados en ese delta, formando islas y ramificando el Paraná. Por eso tenemos diferentes ramales dentro del Paraná. Cuando pasan por el puente de Zárate Brazo Largo, se darán cuenta que atraviesan los diferentes ramales del río Paraná. Bien, el delta es una zona entonces muy baja, ¿sí? Por eso es que las casas en el delta y todas las islas del delta, cuando ven las casas las ven con una escalera siempre a la entrada, ¿sí? De hecho en Tigre mismo lo van a ver eso, porque es una zona muy baja, que cuando sube el nivel del río de la Plata quedan anegadas esas casas, si no fuera porque tienen esta entrada con escaleras. Bien, y yo acá les amplío, porque lógicamente no se ve muy bien sino sobre ese mapita. Fíjense que se los amplío. Ven dónde está el norte de la provincia, es decir, Capital Federal y la zona norte, ¿sí?, y noroeste, si se quiere, de la provincia
de Buenos Aires, es decir, donde estamos nosotros, ¿sí? Y en los alrededores, todo lo que se llama AMBA, ¿sí? Es decir, Capital Federal y el AMBA y todo lo que es los alrededores de la Capital Federal, fíjense que está cubierta y es parte de la pampa ondulada, o sea, la llanura pampeana ondulada. Nosotros, particularmente donde nosotros estamos dentro de esta llanura pampeana ondulada y estamos dentro de la ondulación en una parte baja, ¿sí? Por eso es que generalmente es inundable, ¿sí? Bien. Después tenemos alrededor, alrededor cubriendo toda esta pampa ondulada, tenemos la pampa deprimida, ¿sí? Esto es una parte muy baja, tanto es así que si alguna vez tuvieron la oportunidad de ir por la ruta 2, como para ir para el lado de Mar del Plata o ir para la costa atlántica, se habrán dado cuenta que pasan por esta pampa deprimida, se van a dar cuenta perfectamente, porque van a encontrar una serie de ríos, ¿sí? De ríos y de lagunas, y por sobre todo lagunas. Van a atravesar el río Salado, propiamente dicho, ¿sí? Que va en dirección de oeste a este, río Salado muy importante, y además van a tener lagunas y lagos, ¿sí? Y las van a ver y las van a ir atravesando, están las famosas encadenadas, ¿sí? En toda esta zona. Bien, es una zona que quedó bien hundida. Después tenemos hacia el oeste la pampa alta, o sea, la parte más alta dentro de esta llanura, ¿sí? Que es donde estamos en la pampa, propiamente dicho, ¿sí? Y después la pampa interserrana. Viene interserrana porque está entre medio de las sierras, ¿sí? O sea, entre medio del sistema de Tandil, Ventaña y Mahuidas, ahí está la pampa interserrana, ¿sí? Es una zona que tiene sus ondulaciones, ¿sí? Propias de haber estado enmarcada y limitada por sistemas serranos alrededor, ¿sí? Ahí se las estoy marcando para que las vean bien, dónde están ubicadas. Bien. Y acá se ve perfectamente, también me gusta este mapita, porque se ve perfectamente dentro de la provincia de Buenos Aires, o sea, solo la provincia de Buenos Aires. Fíjense cómo está bien clarito, ahí donde está el delta bien oscuro, la pampa ondulada con un color un poquito más amarillento, después está la pampa deprimida con un color verde, como verde agua, una cosa así, bueno, y después está la pampa alta bien color verde fuerte, ¿sí? Y la llanura interserrana, y se ven ahí en color rojo los sistemas serranos que ya habíamos visto, ¿sí? Así que me parece que está bueno este mapita. En cuanto al clima, ¿sí? Se diferencian también, lógicamente, por estar localizados en diferentes latitudes. Como bien ustedes saben, generalmente la franja del clima cálido era hasta los trópicos, o sea, hasta los 23 grados, y desde los 23 grados hasta los 50 aproximadamente tenemos el clima templado, con lo cual estamos en esa franja, ¿sí? Ahí cuando dice subtropical sin estación seca o subtropical con estación seca, en ambos casos es el cálido, ¿sí? Estamos dentro del cálido, considerado subtropical por su relación respecto a los trópicos, ¿sí? Que está ahí pegadito, muy cercano a los trópicos. Y ahí dice sin estación seca o con estación seca. Sin estación seca, haciendo alusión a que durante todo el año es húmedo y hay precipitaciones abundantes y regulares. ¿Qué significa regulares? Que todos los meses hay precipitaciones, ¿sí? Y más o menos en la misma cantidad. En cambio, con estación seca significa que durante 2 o 3 meses aproximadamente hay no ausencia de precipitaciones, pero sí hay considerablemente menos precipitaciones que lo usual, ¿sí? Y ahí, entonces, en el caso de, obviamente, la meseta misionera, ya habíamos dicho que era cálido subtropical sin estación seca, y fíjense que, recuerden que el río Huapey es el que divide ambas geoformas. Bueno, digamos, toda la parte este de la geoforma de la llanura chaqueña, ¿sí? Hasta el río Aguapey, entonces es cálido subtropical sin estación seca, ¿sí? Ese es el sector que yo ahí les enmarco. Bien, ahí estoy incluyendo obviamente la meseta misionera, ¿sí?
Bien, después tenemos el otro tipo de clima y su variedad climática, que es el cálido subtropical con estación seca, que es ese que les marco ahí, con un color como naranjita claro. Bueno, es decir, que la mayor parte de la llanura chaqueña es cálido subtropical con estación seca, ¿sí? Y después hay un sector minúsculo, ¿sí? Que le corresponde al tropical o subtropical serrano, ¿sí? Ahí en realidad es el que le corresponde en realidad a las sierras subandinas, ¿sí? Pero ahora les voy a explicar por qué es que una mínima partecita toca el serrano. ¿Por qué? Porque recuerden que acá están las sierras subandinas, ahí donde les marco, ¿sí? Cuando los vientos alisios, que recuerden que son vientos cálidos, que son húmedos, ¿sí? Esas dos grandes características de los alisios, ingresan desde el nordeste, ¿sí? Ingresan a la República Argentina en este sentido, y obviamente va descargando su humedad, y en la medida que se va acercando más hacia el oeste, cada vez va teniendo menos humedad, por eso después está con estación seca, ¿sí? Cuando termina de descargar la humedad es sobre justamente el sector de las yungas, ¿se acuerdan? El sector de las sierras subandinas, es decir, la poca humedad que le queda la termina de descargar sobre las sierras subandinas, y ya cuando pasa a la cordillera oriental, que recuerden que también la vimos, ya llega sin humedad, ¿sí? Seca, ¿sí? Solamente una partecita de la cordillera oriental recibe algo de precipitaciones, pero realmente es muy poco. Entonces eso para que les quede, digamos, claro cuál es el comportamiento, o sea, no solamente el tipo de clima, sino el comportamiento de los elementos del clima, ¿sí? Dijimos las temperaturas, que es cálido durante gran parte del año, y después que hay abundante humedad, pero hay una diferencia, una variedad climática bien clarita en dirección de este a oeste, ¿sí? Bien, después en cuanto al sector de la llanura pampeana, ahí van a haber 4 variedades climáticas, pero a mí lo que me gusta decir es que en realidad el tipo de clima por excelencia es el templado, ¿sí? Y mayoritariamente el templado pampeano, ¿sí? Por eso lo van a ver en el cuadro de integración de contenidos como templado pampeano y punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque después hay como una subdivisión dentro de la variedad climática, que es el húmedo o semiárido, ¿sí? A ver, para que se comprenda bien este concepto, los vientos húmedos provienen desde el Atlántico Sur, ¿sí? El viento predominante viene en esa dirección que yo les estoy marcando así, acá. Entonces, en la medida que va ingresando a la República Argentina, va descargando su humedad también nuevamente de este a oeste, con lo cual, en la medida que se va acercando hacia el oeste, va cada vez siendo más árido, por eso dice semiárido, ¿sí? En el interior de la República Argentina, en el centro e interior de la República Argentina, ya ahí descargó su humedad, por lo tanto, por eso dice templado pampeano húmedo. Fíjense que es ese color verde tan particular, bueno, la mayor parte es templado pampeano húmedo, pero fíjense que después la franja que lo bordea hacia el centro de la República Argentina dice templado pampeano semiárido, ¿sí? Porque lógicamente hay menor humedad, por eso es que se le dice semiárido. Ahora bien, hay menor humedad, no significa eso que es totalmente árido, es semiárido, ¿bien? Algo que es importante enmarcar, que en la medida que nos vamos acercando hacia el centro de la República Argentina, lógicamente cada vez al descargar más la humedad y al no tener tanta nubosidad, lógicamente hay menor cantidad de precipitaciones y por ende hay una mayor amplitud térmica, ¿sí? Es decir, que las temperaturas son más extremas. Bien, eso es importantísimo. Después ahí ven que dice templado oceánico, ven que es una franja minúscula, para que se den una idea ustedes que deben conocer todo lo que es la costa atlántica, donde está la zona de Mar del Plata, donde está Miramar, ¿sí? Toda esa zona, toda esa parte, Mar del Sur, no sé si algunos conocen, bueno, toda esa zona, San Cayetano, bueno, toda esa zona es parte del templado oceánico, ¿sí? Que tiene la particularidad que al estar frente con una fachada hacia el océano Atlántico y la corriente del sur es realmente muy fría, obviamente tiene un impacto sobre la temperatura, sobre estas zonas, ¿sí? Sobre esta región. Se va a ver afectado justamente por esta relación. Entonces, por eso es que resulta tan particular el viento de Miramar, Mar del Plata. Uno siente realmente el frío y está fresco realmente, porque obviamente es la influencia de la brisa marina. Bien.
Y obviamente les habrá pasado, si alguno fue a vacacionar o en algún momento han tenido la oportunidad, que cuando ingresan al departamento o casa uno siente la humedad inclusive, ¿no? Se siente la humedad. Bueno, es esa humedad del océano, ¿sí? Es bien característico. Por eso en esta zona es muy normal sentir ese aroma, digamos, a humedad. No es porque sea viejo, no es por nada en particular, es simplemente la humedad del ambiente, ¿sí? Propio de este tipo de variedad climática. Bien, después tenemos el templado serrano, que es el propio que encontramos en las zonas como la Sierra de Tandil, pero no se los enmarco ni se los marco demasiado, porque recuerden que ya lo vimos cuando vimos sistemas serranos. ¿Se acuerdan que yo les decía el tipo de clima por excelencia es el templado, pero que tiene influencia por la altura, por la serranía, y que podemos encontrar por esa razón temperaturas un poco más frías y lógicamente veranos más templados, ¿sí? Los veranos no son calurosos, son más bien templados, y los inviernos son bastante crudos, tanto es así que puede llegar a caer precipitaciones en forma de nevada. Así que bueno, eso ya se los había comentado anteriormente, pero aprovecho para repasarlo, ¿sí? Y es importante decir eso y que sepan cómo es el comportamiento de las precipitaciones y de la humedad y en su relación a las temperaturas, para así conformar, ¿sí?, el tipo de clima y la variedad climática. ¿Okay? Bueno, y obviamente los vientos, porque estamos hablando en todo momento, estamos hablando de los vientos, o sea, se dan cuenta que estamos todo el tiempo hablando de los elementos del clima y cómo se comportan y se relacionan entre sí, ¿sí? Acá no les estoy hablando demasiado de la presión atmosférica, pero lógicamente la presión atmosférica es la que hace ir en vaivén a estos vientos y los hace ir en una dirección específica, ¿sí? Tiene que ver con la presión atmosférica y el comportamiento de la troposfera en ese aspecto. Bueno, bien. Por eso yo ahora les enmarco el tipo de clima por excelencia de la llanura pampeana, ¿sí? En cuanto al suelo, obviamente es muy diferente, muy diferente. De hecho, basta con recorrer un poco y ver algunas fotos para que se den una idea y se van a dar cuenta un poco solitos. Sin lugar a dudas, después vamos a ver un poco más en detalle de suelos. Yo se los había comentado, vamos a tener alguna clase especial de suelos. Porque bueno, hay que ver las características químicas, las características físicas, toda la relación que hay entre todo eso para poder entender un poquito más los diferentes tipos de suelo. Pero lo que es importante entender es que en el caso de la llanura chaqueña, el que predomina es el alfisoles, ¿sí? Son los alfisoles. Los alfisoles están compuestos mayoritariamente por arcilla, ¿sí? Entonces, si recuerdan un poco lo que habíamos hablado en algún momento de suelos, ¿sí?, al estar compuestos por arcilla, la arcilla suele tener una porosidad menor, digamos, son micropartículas muy muy finitas, ¿sí?, más finitas inclusive que el limo. Entonces, al ser tan finitas y digamos, cuando ingresa el agua queda retenida en esa arcilla, ¿sí? De hecho, si han tenido la oportunidad alguna vez de trabajar con arcilla, se habrán dado cuenta que le pueden poner agua, se les queda como en la mano, se les queda y pueden manipular muchísimo la arcilla y hacer cualquier elemento y darle la forma que ustedes quieran, porque es como que queda retenida, ¿sí? En cambio, les pongo el parangón de lo totalmente opuesto a eso, ¿sí?, que es la arena o la grava. Si uno tira agua donde hay grava, donde hay piedras chiquititas o arena misma, se habrán dado cuenta que le tiran agua y enseguida lo absorbe y enseguida desaparece y no lo ven más, ¿sí?, porque es tal la cantidad de espacios y de porosidad que tiene, es tan amplia los canales de la porosidad, que el agua pasa y atraviesa rápidamente y llega
hacia la parte más de abajo, ¿sí? Es decir, la parte más subterránea, ¿sí? Atraviesa esa capa y uno no lo ve más, ¿sí? Eso hace que, por lo tanto, cuando hay arena, ¿sí? El agua por el contrario no queda retenida, sino que va por abajo y se quedan las napas más profundas. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo que es alfisoles, que tiene alto contenido de arcilla, por lo tanto, el agua que cae en una zona, que ya dijimos que el tipo de clima es cálido, subtropical, con estación seca y sin estación seca, es decir, en ambos casos estamos hablando que es subtropical, es decir, que hay precipitaciones, ¿sí? En un caso es totalmente regular y en otro será irregular, pero sea como sea, siempre hay muchas precipitaciones. Entonces, esas precipitaciones caen, el suelo absorbe, pero lo retiene en el mismo suelo, por eso es que genera bañados, genera pantanos, ¿sí? Yo a veces le digo a los chicos, para que se den una idea, es algo parecido a lo que pasa a veces en el cole cuando estamos en la calle. Ahora no tanto, porque ahora está un poco mejorada lo que es la calle, pero unos años atrás recordarán que nos hemos pegado más de una patinada en la calle del cole, porque claro, tiene mucho contenido de arcilla, ahí se nota bien en la arcilla, y se habrán dado cuenta que como que se absorbe y uno puede pasar el día siguiente, después de haber llovido, y sigue permaneciendo húmedo y sigue habiendo patinadas, ¿sí? Porque realmente, como no lo absorbe del todo el agua, queda retenida y uno queda como encharcado y genera como una superficie bastante resbaladiza. Bueno, pasa algo parecido con los alfisoles. Se dan cuenta, si ustedes lo ven, que es como una tonalidad un tanto rojiza, amarronada clara, ¿sí? Bueno, eso es bien característico de los alfisoles, ¿sí? Entonces, por lo tanto, genera esta superficie pantanosa y de bañados, ¿sí? Esto es importantísimo entenderlo. En cambio, bueno, y generalmente por encima de los alfisoles hay cubierta vegetal y hay bosques. Por lo general está asociado a los alfisoles digamos, la presencia o de sabanas o de bosques, ¿sí? En cambio, los molisoles son los que ustedes, aunque parezca mentira, nosotros estamos tan acostumbrados acá, pero no hay que acostumbrarse. Nosotros tenemos un tipo de suelo bien característico molisol, ¿sí? Es decir, donde está la llanura pampeana, donde estamos nosotros ubicados, el tipo de tierra es la famosa tierra negra, ¿sí? Es tierra color marrón oscuro, pardo o negro directamente, por eso se le dice tierra negra, ¿sí? Es bien oscura, y la tierra tan oscura tiene que ver con la descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Sea vegetal o animal. Generalmente se descompone, por ejemplo, por darles un ejemplo bien clarito que ustedes lo pueden dar. Cuando caen las hojas de los árboles, ¿sí? En un arbusto, quedan depositadas sobre el suelo durante un tiempo, y van después de aproximadamente un mes, de tiempo, se van a dar cuenta que con el correr del tiempo no ven más la hoja se descompuso, ¿sí? Y terminó formando parte del mismo suelo, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con todos los insectos, microorganismos y todo. Bueno, ahí los que generan este humus son los mismos microorganismos, las bacterias, ¿sí? Y todos los descomponedores, los famosos descomponedores que vieron ya en biología, actúan y descomponen la materia orgánica y generan tierra negra, ¿sí? Por eso muchas veces en el fondo de sus casas a veces juntan los restos de hojas, los restos de pasto, hasta inclusive si alguno tiene compost. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo eso se transforma en tierra negra, y es tierra negra que después pueden poner en cualquier otro lado, macetas o en cualquier otra parte de la casa, ¿sí? Es por eso el color oscuro, ¿sí? Porque es la presencia de humus, ¿sí? Que es la materia orgánica en descomposición, lo cual hace que este tipo de suelo sea súper fértil, ¿sí? Y de hecho les habrá pasado que si alguna vez han agarrado una pala e hicieron un pequeño pozo, se habrán dado cuenta que al principio obviamente les cuesta porque está la misma cubierta vegetal, está el mismo pasto, ¿sí? Y sus raíces, pero después, ni bien empiezan a palear, se habrán dado cuenta que es realmente fácil. Cuando tienen tierra negra, realmente se desgrana fácilmente. Eso es porque no tiene tanta arcilla, entonces es más fácil desgranarlo, ¿sí? Yo después, cuando les dé la clase especial de suelos, se van a dar cuenta un poco de lo que les digo, pero para que lo tengan ya como por anticipado,
lo interesante de los molisoles es que justamente se desgrana fácil, tiene una porosidad perfecta en ese sentido, porque retiene algo del agua, pero también otra parte la deja pasar. Por eso es que existen los acuíferos debajo de todas estas capas y se mantiene y se retiene el agua abajo, ¿sí? Pero también incorpora parte del agua y la utiliza para la misma descomposición o para mismo nutrir árboles, plantas, cubierta vegetal, ¿sí? Y lo hace muy rico para después proliferar diferentes cultivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo lindo de este molisol es que después permite tener huertas, cultivar, tener campos extensísimos llenos de trigo, maíz, cebada, ¿sí? Todo lo que se les ocurra. Entonces, por eso es que es muy muy importante el tipo de suelo que tenemos nosotros en esta zona, que nosotros estamos acostumbrados a verlo, el color oscuro del suelo, pero en realidad no es tan común. Si recorremos el resto de la República Argentina, basta con ver un poquito más y se van a dar cuenta que no es tan normal, ¿sí? Para nosotros es normal porque lo vivimos día a día. Bien, eso en cuanto a los suelos. Y por último, biomas, ¿sí? Lógicamente, si estamos hablando que tienen una localización diferente, ambas llanuras, tienen un clima diferente, tienen un suelo diferente, por lo tanto, lógicamente, el bioma va a ser diferente, ¿sí? Porque no nos olvidemos qué es bioma, ¿sí? Son aquellas características vegetales, principalmente vegetales, que se comparten en una determinada región, ¿sí? Y eso es el resultado de justamente la relación entre todos estos elementos que les acabo de mencionar, ¿sí? Entre el clima, el suelo, ¿sí? Y lógicamente la ubicación en la que está. Todos estos elementos se comportan entre sí, se combinan entre sí y lógicamente le dan ciertas características particulares vegetales, ¿sí? Entonces cuando hablamos de, por ejemplo, el bioma en la llanura chaqueña, claramente va a ser de bosques, ¿sí? El bioma por excelencia es el boscoso. Lógicamente, no perdamos de vista que dijimos que habían variedades climáticas, ¿sí? Dentro de la misma llanura chaqueña hay variedades climáticas diferentes y lógicamente no va a ser la misma cantidad de humedad y de precipitaciones que recibe al este y nordeste de esta misma llanura chaqueña que hacia el extremo oeste, ¿sí? Va a recibir menos precipitaciones, por lo tanto, lógicamente va a ser diferente el comportamiento y por ende el bioma va a ser diferente. Por eso tengamos en cuenta que si bien el bioma característico es el del boscoso, podemos llegar a encontrar algunos tipos de lo que llaman bosques de transición, ¿sí? O bosques mixtos, ¿sí? Podemos llegar a encontrar. Cuando hablamos siempre de transición significa que es algo que está de paso, porque venía siendo de un tipo y pasa a ser de otro tipo. No nos olvidemos que estamos hablando de la naturaleza misma, entonces no es que estas regiones o estos biomas a partir de tal latitud y tal longitud empieza a ser diferente y cambia abruptamente, no, hay lugares que se llaman de transición. Bueno, hay biomas que son de transición, entonces podemos llegar a encontrar algunas especies vegetales que se encontraban en una determinada área y después en el paso hacia la otra, ¿sí? Podemos llegar a encontrar una mezcla. Entonces hay ciertas zonas de transición. Bueno, por eso acá hay algunos bosques de transición. De hecho lo ven creo que con ese mismo nombre en el cuadro de climas. Así que chuménlo bien. En cuadro de climas le digo cuadro de integración de contenidos, ¿sí? Bien, algunos ejemplos son este por ejemplo es una clásica imagen del Chaco, pero del Chaco alto, ¿sí? De hecho se ven alguna que otra lomadita, que es una zona un poquitito más alta, pues no nos olvidemos que después de toda esta zona vamos a encontrarnos con las sierras subandinas, ¿sí? Entonces no es que pasamos desde la llanura propiamente dicha a las sierras subandinas así de la nada, sino que va subiendo a poquito. Bien, este es otro ejemplo. Esta es una imagen del Chaco deprimido, si no mal recuerdo. Esta era del Chaco deprimido, ¿sí? Bueno, vamos a encontrar algunos. Ahí el ejemplo bien clásico del bosque chaqueño, bien típico, es el quebracho, ¿sí? El quebracho colorado. Después encontramos el laurel.
Bueno, hay diferentes especies, pero el quebracho colorado es el más conocido, el más, si se quiere, económicamente interesante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que muy relacionado al bioma están las actividades económicas, ¿sí? Porque lógicamente las actividades económicas van a aprovechar esas especies que tienen, ¿sí? Para desarrollar un tipo de actividad agropecuaria o no. En este caso la actividad forestal, ¿sí? El Chaco, propiamente dicho, y también toda esta región de la llanura chaqueña, siempre fue una región muy solícita, digamos, para la explotación forestal, para la explotación de diferentes especies arbóreas. En este caso, el quebracho, sumamente interesante. Piensen que de quebracho se hacen un montón de cosas. Por empezar, ustedes mismos lo deben haber percibido cuando hacen alguna fogata o usan para la chimenea en sus casas, o utilizan el quebracho para hacer simplemente un fogón. Se aseguran que dure muchísimo, porque el quebracho es una madera muy dura, muy noble, que dura una eternidad. Entonces podemos tener el fuego prendido un montón de tiempo y nos va a durar y nos emite mucho calor. También se utiliza mucho el quebracho para hacer los durmientes, para hacer diferentes estructuras, y también ustedes mismos lo perciben caminando un poquito por los alrededores de su casa, en las calles, ¿sí? Ustedes deben haber visto más de una vez los palos, los famosos palos de luz o los postes de luz, y en donde está todo el cableado y demás. Bueno, todo eso es de quebracho, porque el quebracho es una madera que además, ante la humedad y la intemperie, realmente sobrevive muy bien y no se deteriora. Es una madera, por eso les digo, muy noble, no necesita ni mantenimiento ni nada, que perdura y es realmente muy duradera. Entonces, por esa razón es que es también muy caro el quebracho, lógicamente. Bueno, se consigue en estas zonas, es una zona de gran desarrollo. Lógicamente la actividad forestal fue muy limitada en el último tiempo, porque lógicamente hay una sobreexplotación forestal, ¿sí? Hay un exceso, entonces muchas especies han estado en peligro de extinción, lógicamente, porque se lo ha explotado tanto. Porque piensen que el talar un árbol cuesta muy poco en el sentido en cuanto a tiempo, pero el hacer que crezca ese árbol y que madure y que tenga la fortaleza y esa madurez para poder después comercializarlo, tarda muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Así que por esas razones que se lo ha regulado mucho esta actividad últimamente, y existen leyes que amparan esta actividad y la regulan, más que nada la regulan, para que las empresas que se encargan de hacer la deforestación, bueno, puedan reemplazar siempre las especies que talan, ¿sí? Pero por especies, reemplazándolas por especies que sean de más rápido crecimiento. Así que todo esto está regulado. El apacho, por darles un ejemplo, ¿no? El apacho, bien clásico ejemplo de realmente un tipo de madera muy linda, muy noble, pero también muy duradera, pero de muy lento crecimiento, y lógicamente por eso hoy en día está prohibida su comercialización, de hecho. Si uno ve en las madereras, se puede encontrar el apacho, pero es porque quedó retazos, pero en realidad ya no se puede. Así como les digo esto, hay un montón de ejemplos, pero es importante entender esto. Ven que hay cubierta vegetal, hay bosques, y bueno, lógicamente en la medida que nos vamos acercando cada vez más hacia el este, esta es la parte bien baja del Chaco deprimido, por eso le busqué esta imagen que me gustó. Es los típicos y clásicos bañados o pantanos, ¿sí? Ven cómo queda acumulada el agua, ¿sí? Y no por eso es impenetrable, ¿sí? Porque es la zona del impenetrable, porque no solamente porque realmente es muy dificultosa su circulación y de poder estar y sobrevivir ahí en esa zona, sino también por el mismo suelo, las características del mismo suelo, que realmente no penetra el agua, sino que queda ahí estancada. Bien. Y estos son los famosos esteros de Liberac. Esto es una imagen aérea, ustedes lo ven desde acá y piensan que son como
simplemente lagunas, ¿no? Son grandes humedales, es una zona tan baja que está todo cubierta por agua. Lo que pasa es que después termina desarrollándose una cubierta vegetal, por decirlo de alguna manera, en la parte superior de este agua. O sea, es lo que ustedes ven en color verde. No es que son zonas un poco más altas, es cubierta vegetal sobre el agua misma. Porque lógicamente se empieza a desarrollar un poco lo que les decía anteriormente, se empieza a desarrollar directamente una película de fitoplancton, ¿sí? Entonces termina desarrollándose especies propias de esta zona, únicas. Muy pocos lugares en el mundo tienen estas características. De hecho, se lo recorre con lanchitas toda esta zona, y bueno, obviamente conviven con todo este ecosistema otras especies, pero ya de fauna muy particulares. Después cualquier cosa pueden chusmear un montón acerca de los Stereolibera, pero es muy interesante después que lo puedan ir viendo. Pero como para que se den una idea, ven los matices que tiene la llanura chaqueña, ¿sí? Así que vale hacer esa aclaración. Predominantemente el bioma es boscoso, pero existen diferentes particularidades según la región donde estemos hablando dentro de la misma llanura chaqueña. Y después está la llanura pampeana. Esta no hace falta que les muestre demasiadas imágenes, basta con que agarren un poquitito la ruta y se van a dar cuenta que este paisaje les suena muy conocido, ¿sí? La famosa llanura pampeana. Ustedes la recorren asiduamente cuando van por la ruta. Cualquier ruta que agarren se habrán dado cuenta que se encuentran con grandes campos, con cultivos o simplemente con pastizales, y esos pastizales son alimento del ganado, ¿sí? Entonces aquellos campos que se dedican a la actividad ganadera, o sea, simplemente al ganado, ya sea para la producción de carne o ya sea para la producción de leche, por ejemplo en el caso de la Holando Argentina, vieron que es la clásica vaca que es negra y blanca, que es lechera, es una vaca lechera. Bueno, salvo esos casos, en general es para la producción de carne, ¿sí? Para después que vaya a los mataderos y se consuma la carne. Bueno, estos campos que se dedican a la ganadería van a ver que son campos con pastizales, ¿sí? Pero esos pastizales no son porque sí, sino que hay técnicas de mejora de pastizales, hay diferentes tipos de pastizales según lo que queremos obtener, mejorar la calidad de la carne de la vaca, o en el caso del lácteo también tiene que ver con lo que consume. Así que bueno, eso es un poco, si ven, pastizales, pero pueden llegar a encontrar cultivos. Entonces, ¿cuál es el bioma por excelencia en la llanura pampeana? El pastizal, ¿sí? Uno va a encontrar extensas regiones llenas de pastos y diferentes tipos de pasturas. Lógicamente, no hace falta ser un gran observador para darse cuenta que este bioma fue el más modificado de toda la República Argentina, ¿sí? Sí, el bioma del pastizal, como tal, fue muy modificado por el hombre, ¿sí? A ver, si nosotros nos remitimos 100 años atrás, acá en donde nosotros estamos ubicados, quizás todo esto, 100, 150 años atrás, todo esto era todo pastizal, donde nosotros estamos, toda la zona de Sabio, la zona del Cole, era todo pastizal, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado? Lógicamente el hombre ha ido modificando toda esta región, y lógicamente el pastizal fue reemplazado por cultivos, ¿sí? Como puede ser el maíz, trigo, cebada, vino, ¿sí? Hay un montón de actividades que, bueno, y posteriormente ya actualmente desde los 90 la soja. En el caso de que no se haya desarrollado ese tipo de actividad, obviamente se han instalado caminos, rutas, autopistas, calles, viviendas, colegios, todo tipo de instituciones habidas y por haber. Piensen nada más y nada menos que la capital federal. Bueno, la capital federal en algún momento, y en los alrededores de la capital federal, fue todo quintas de pastizales. Entonces, este tipo de bioma fue muy modificado por el hombre, ¿sí? Que digamos que fue muy modificado por el hombre, no necesariamente decimos que fue modificado negativamente, sino que simplemente fue modificado, ¿sí? Ahora bien, el bioma de pastizal se ve claramente, ustedes lo ven, es una cubierta vegetal, generalmente son gramíneas, ¿sí? Son las que después pueden desarrollar, por ejemplo,
el trigo, la cebada, ¿sí? Son, digamos, del tipo de las gramíneas, el gran grupo de las gramíneas, que después sirve para hacer trigo, como les digo, lino, cebada, bueno, todo tipo después posteriormente se pueden hacer harinas con eso, y después de las harinas imagínense la cantidad de cosas que se pueden producir. Bien, ese es el gran tipo, ¿sí? No, eso no exime de que haya alguno que otro bosque, y algunos chicos siempre me dicen en las clases, me dicen, ¿y qué pasa con Pinamar? Que es todo lleno de bosque de pino, ¿sí? Bueno, eso fue hecho por el hombre, eso fue implantado, es un bosque implantado en realidad, pero en realidad no es como tal. Pero sí tengamos en cuenta que sobre la costa pueden llegar a haber algunos bosques, ¿sí? La zona, por ejemplo, Mar de las Pampas, la zona de Villa Gesell, Mar Azul, toda esa zona que hay bosques, ¿sí? Son bosques propios de la zona donde están ubicados, que están frente al océano Atlántico, ¿sí? O sea que donde haya bosque siempre sabemos que hay humedad, siempre. Así que, pero bueno, justo en el caso de Pinamar, un bosque implantado, ¿sí? Bueno, pero sepamos que existen estas particularidades, lógicamente. Estamos hablando de un bioma predominante, ¿sí? Después acá este es el caso, por ejemplo, de un campo dedicado a la ganadería, ¿sí? Ahí se ve claramente el pastizal. Y este es un campo destinado al cultivo de la soja. Posteriormente, más atrás, se hace un recambio muchas veces y se destina para el trigo, ¿sí? Muchas veces, otras veces no, para los girasoles. Bueno, girasol a veces después, bueno, obviamente terminan haciendo muchas veces una rotación, lo que se llama rotación de cultivos. Así que bueno, los campos suelen rotar, ¿sí? Y suelen arar la tierra y volver a generar otro tipo de cultivos, lógicamente para asegurar que durante todo el año tienen cultivos y pueden tener ingresos, lógicamente, ¿sí? Así que estos son los biomas por excelencia de cada uno de los casos, ¿sí? Y como les decía, es importantísimo tener en cuenta, ¿sí?, que se ha ido modificando el último bioma que vimos, que es el de pastizal, por la acción del hombre, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, ¿sí? Cualquier cosita nos vamos a ir viendo en estos próximos días, como para ir resolviendo dudas que les puedan llegar a surgir, algunas inquietudes, me las hacen saber, ¿sí? Como siempre, aprovechen las clases de apoyo que vamos teniendo para ir resolviendo dudas. Y bueno, nos vemos pronto. Les mando un cariño muy muy grande a ustedes y a todas sus familias.